En una noche fría de septiembre, mientras el viento susurraba entre los árboles, Ana se encontraba sola en su casa. Sus padres habían salido a una cena y no regresarían hasta la madrugada. Con solo 16 años, estaba acostumbrada a quedarse sola, pero esa noche algo se sentía diferente. Las luces parpadearon de repente y un crujido resonó desde el sótano. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Con el corazón acelerado, tomó una linterna y bajó las escaleras con pasos temblorosos. La oscuridad la envolvió y un olor húmedo llenó el aire. Al llegar al fondo, vio una sombra moviéndose rápidamente detrás de unas cajas. Gritó y corrió hacia arriba, cerrando la puerta tras de sí. Aterrorizada, marcó el número de sus padres, pero la línea estaba muerta. Los crujidos se acercaron, ahora acompañados de un susurro que parecía llamarla por su nombre. Ana se escondió en su armario, intentando controlar su respiración. De pronto, la puerta de la habitación se abrió lentamente y una figura oscura se detuvo en el umbral. No sabía si era real o un producto de su miedo, pero juró que unos ojos brillantes la observaban antes de que todo se volviera negro. El silencio se apoderó de la casa, roto solo por el latido desbocado de su corazón. Intentó convencerse de que era un sueño, pero el frío que sentía en la piel le decía lo contrario. A la mañana siguiente, sus padres la encontraron desmayada en el suelo, con la puerta del sótano abierta y ninguna señal de intrusión. Ana despertó confundida, con un dolor de cabeza que le nublaba la mente. Sus padres insistieron en que había sido un mal sueño, pero ella sabía que algo había estado allí. Durante días, evitó el sótano y dejó las luces encendidas toda la noche. Sin embargo, en las noches más tranquilas, juraba escuchar ese susurro otra vez, llamándola desde las sombras. La casa, que antes era su refugio, ahora se sentía como una prisión llena de secretos. Ana nunca supo qué pasó esa noche, pero desde entonces evita quedarse sola en casa. Con el tiempo, intentó olvidarlo, pero cada crujido o parpadeo de luz la hacía retroceder a ese momento de terror. Sus amigos la animaron a buscar respuestas, pero ella prefirió dejar el pasado atrás. Aún así, en las noches de luna llena, cuando el viento sopla fuerte, siente un escalofrío que le recuerda aquella figura oscura. La soledad que antes disfrutaba, ahora la llena de un miedo que no puede explicar. En una noche oscura de septiembre, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Carlos se quedó solo en casa tras la partida de su familia a un viaje de emergencia. Con 17 años, solía disfrutar de la tranquilidad, pero esa noche un trueno retumbó tan fuerte que las paredes temblaron. De repente, escuchó pasos lentos subiendo las escaleras, aunque sabía que no había nadie más. Agarró un bate de béisbol y se acercó al pasillo, donde una sombra alargada se proyectaba en la pared. El corazón le latía con fuerza, y al encender la luz, la sombra desapareció. Sin embargo, el sonido de los pasos continuó, ahora más cerca de su habitación. Desesperado, cerró la puerta con llave y se escondió bajo las sábanas, intentando convencerse de que era el viento. Pero entonces, un golpe seco resonó en la ventana y al asomarse, vio una figura pálida con ojos vacíos mirándolo desde el exterior. Gritó y tropezó hacia atrás, derribando una lámpara. La figura desapareció, pero el aire se llenó de un olor a tierra mojada y algo más, algo que no podía identificar. Carlos intentó llamar a su familia, pero el teléfono no tenía señal. Los golpes en la ventana se repitieron cada vez más insistentes, como si algo quisiera entrar a toda costa. Al amanecer, la lluvia cesó y Carlos salió de su escondite, temblando pero aliviado de ver que la casa estaba intacta. Sin embargo, al revisar la ventana, encontró marcas de arañazos en el vidrio y huellas húmedas en el suelo que no explicaba. Sus padres regresaron horas después, incrédulos ante su relato. Revisaron la casa
pero no encontraron nada fuera de lo normal, salvo las huellas que desaparecieron misteriosamente. Carlos intentó olvidar, pero cada noche de lluvia sentía que esos ojos vacíos lo observaban desde la oscuridad. Desde esa experiencia, Carlos evita quedarse solo cuando el clima se torna tormentoso. La casa, que antes era un lugar de paz, ahora guarda un eco de terror que lo persigue. A veces, en las noches silenciosas, jura escuchar un susurro entre los truenos, como si algo aún estuviera esperando su oportunidad para regresar. Aunque intenta ignorarlo, el miedo se ha instalado en su mente, convirtiendo cada soledad en una prueba de valentía que no está seguro de superar. Era una noche de septiembre fresca y silenciosa cuando Mateo, de 18 años, se quedó solo en la vieja casa familiar. Sus padres habían salido a una reunión y no volverían hasta tarde. Acostumbrado a la soledad, se instaló en el sofá con una película, pero alrededor de la medianoche oyó ruidos extraños provenientes del ático, crujidos y un leve roce, como si alguien caminara con cuidado. Al principio lo atribuyó al viento o a ratones, pero los sonidos persistieron, cada vez más claros. Con el corazón latiendo fuerte, decidió subir las escaleras hacia el ático, armado solo con una linterna. Al abrir la trampilla, un olor a sudor y comida rancia lo golpeó, y en la penumbra vio un colchón improvisado y latas vacías esparcidas. Aterrorizado, Mateo retrocedió, pero antes de cerrar la trampilla, una cara pálida y barbuda apareció en el haz de luz, mirándolo fijamente con ojos desesperados. Gritó y corrió escaleras abajo, tropezando en el último peldaño. Llamó a la policía y a sus padres, barricándose en su habitación mientras esperaba. Los minutos se hicieron eternos, con más ruidos arriba, como si el intruso intentara bajar. Cuando la policía llegó, revisaron el ático y encontraron evidencia de que alguien había estado viviendo allí durante semanas. Ropa sucia, restos de comida y un acceso al techo que permitía entrar y salir sin ser visto. El hombre había escapado por el techo justo antes. Al día siguiente, Mateo y su familia revisaron la casa entera, descubriendo que el intruso había usado el ático como refugio, posiblemente un sin techo que entraba por la noche. Cambiaron todas las cerraduras y sellaron el acceso al techo, pero Mateo no podía dormir tranquilo. Cada crujido le recordaba esa cara en la oscuridad y juraba que a veces oía pasos leves sobre su cabeza. Sus padres intentaron calmarlo, diciendo que era solo paranoia, pero él sabía que el miedo se había instalado en la casa para siempre. Desde esa noche, Mateo evita quedarse solo, especialmente en casas antiguas con áticos ocultos. La experiencia lo marcó, convirtiendo la soledad en un recordatorio de que a veces no estamos tan solos como creemos. Aunque el intruso nunca fue capturado, Mateo aprendió a valorar la seguridad y a escuchar los sonidos de la noche con atención. La casa, que antes era un hogar cálido, ahora guardaba un secreto oscuro que lo perseguía en sus sueños.